Cordial saludo, señora tutora. Le habla Hugo Sebastián Rodríguez, estudiante del CEAT Florencia. Expondré primer ejercicio de la tarea 3, literal A, el cual consiste en la intersección de las integrales y las funciones que vamos a ver a continuación. Haré presentación de en el orden de ideas de mi documento de cédula, también, tanto anversa como inversa. Ahora les compartiré pantalla. Como podemos observar, el tipo de ejercicio 1, análisis de gráficas, es un ejercicio que yo lo puedo interpretar más que todo o como un ejercicio en donde nosotros tenemos que realizar los ejercicios para luego constatar o validar a través de la comprobación en GeoGebra. Muchos también lo hacen en Símbola, Excel, etc. En mi literal que me correspondió y que yo lo publiqué fue el A, y así dice: determinar el área limitada entre las curvas y igual a x al cubo menos x y la recta de y igual a 2x. Interprete el resultado usando la gráfica del ejercicio generada en GeoGebra. A lo sumo, este ejercicio es extenso, ¿sí? Entonces, para hacer el primero, es extenso. La solución se hicieron con base, como decía el ejercicio, a las curvas entre y igual a x al cubo y y igual a 2x. Entonces, por eso yo comencé despejando el yx igual a f de x, que eso da obviamente igual a x al cubo menos x. Luego procedemos despejando y de y igual a, no, vamos a trabajar con la segunda variable, y igual a g, x igual a 2x. Ahí estamos identificando lógicamente pues las variables. Ahí vamos, obviamente, siguiendo el orden de la operación. Hacemos un tipo de despeje, x al cubo menos x menos 2x igual a 0. Sabemos que el cálculo es como nos han dicho en las webconferencias, que el cálculo más que teórico es incisivo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, aplicamos la ley de la distribución, la ley de la potencia, etcétera, etcétera, tenemos que básicamente es no realizar básicamente una operación, sino como organizar las operaciones para poder sí a lo último realizarla. Entonces, básicamente es muy incisiva. Entonces, seguimos. X menos 3, x al cubo menos 3, menos 3x es igual a 0. Como nos dio x al cubo menos, menos x menos 2x es igual a 0, lo igualamos a 0. Obviamente, pues sabemos que estamos en un plano cartesiano, ¿no? Entonces, ahí comienza a desenlazarse cada uno de estos ejercicios cuando se comienzan a despejar. X por x al cuadrado menos 3 igual a 0. Eso ya comienza a realizarse la operación. X igual a 0, x al cuadrado menos 3x igual a 0, x igual a 0, x al cuadrado igual a 3. Ahí sacamos obviamente igual a 0, la raíz cuadrada de x al cuadrado igual a raíz de 3. Esta x igual al 0, obviamente x igual más o menos raíz de 3. Ya cuando obviamente sacamos el porcentaje de cada una de estas variables, que es lo que nos da aquí en esta presentación, subrayo ahí, que es igual a 0, x igual a raíz de 3, este es igual a 1,73 y x menos raíz cuadrada de 3 es menos 1,73. Por eso precisamente diría que siempre estamos ubicados en el plano cartesiano cuando realizamos un ejercicio operacional de cálculo, integral, diferencial, etc. Después de esto vamos a utilizar las integrales, aplicar las integrales, la aplicación de integrales. Esto, a igual a índice superior de la integral 0, índice inferior raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 3.
Obviamente estos índices superiores e inferiores, pues en paralelo es como el eje del ejercicio para poder orientarse. Entonces f de x menos g, x de x, más índice superior, raíz cuadrada de 3 y 0. Ahora vemos cómo se invierten los valores, ¿no? Cómo 0 baja a ser del índice superior al índice inferior y el menos raíz cuadrada de 3 termina en el próximo tramo como positivo. Entonces vemos que básicamente es incisivo. Ahí estamos tratando por así decirlo, despejar y tratar de aplicar las leyes de los signos, obviamente. Entonces, ahí comenzamos, obviamente, consecutivamente a realizar los tramos para poder caracterizar cada uno de estos resultados. Entonces, para no alargarme, vamos a ver las respuestas de cada uno de estos tramos, porque lo más importante es saber de dónde salieron las variables. Entonces ya supimos dónde salieron, entonces ahí seguía las índices superiores, inferiores, x al cubo menos x menos 2x menos dx, de x de Leibniz, esa notación importantísima para utilizarse, más índice superior e inferior de 2x menos x menos x al cubo menos x de x. Ahí vemos que se siguen reiterando estas dos expresiones en paralelo para poder que la operación sea equivalente a sus resultados. Entonces, por eso los tramos se trabajan tanto coordinados como en paralelo. Muchas veces cuando aplicamos la ley de los signos, cuando despejamos, sabemos que si está en positivo pasa a negativo, y si de pronto si está sumando pasa restando, si está multiplicando pasa dividiendo, etcétera, etcétera. Entonces, este es el siguiente tramo, A igual a índice superior o inferior de 0, superior de 0, inferior de menos 3, menos raíz cuadrada de 3, los resultados. Aquí vemos como resultado final, para no alargarnos, que básicamente las integrales se reducieron en multiplicaciones, que parecieran que fuesen obviamente matrices, pero no lo son. Pero sí son paréntesis, básicamente que se reducen. Entonces las integrales ya se reducieron y quedó a igual a x a la 4 sobre 4 menos 3x al cuadrado sobre 2 más 3x al cuadrado sobre 2 menos x a la 4 sobre 4. Utilizando las variables, sabemos que tenemos que despejar cada una de las mismas. Entonces, claro, a igual a 0 a la 4 menos 4 menos 3, 3 por 0 a la 2 sobre 2. Sucesivamente, vemos que los despejes se siguen distribuyendo en cada una de esas variables. Entonces, aquí vemos la menos raíz cuadrada de 3, pero a la 4, menos 3, menos raíz cuadrada de 3, al cubo, más 3 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 3 a la 4, menos raíz cuadrada de 3 a la 4. Y estos coeficientes trigonométricamente, por así decirlo, quedan en un intervalo de 4 y 2, que son bases fundamentales para poder realizar esta operación. Entonces, esto nos dio A igual a n sobre 4 más n sobre 2 más n sobre 2 menos n sobre 4. Aplicamos. También ahí miramos que solo se da el resultado de estas operaciones que hemos ilustrado, de 9 sobre 4 más 9 sobre 4 igual a 9 sobre 2, y esto equivale a 4.5. Bueno, esto tenemos que hallar las intersecciones en GeoGebra. Fue bastante extenso, señor doctora, porque fue bastante extenso. Por eso preferiblemente decidí hacer la exposición directamente del Unicornio, porque es que es bastante extenso y muchas veces en GeoGebra una letra significa volver a hacer el gráfico. Entonces, por esas incurrencias no decidí hacerlo en GeoGebra, pero sí estábamos constatando que lo realicé y ese screenshot es para eso. La comprobación es del ejercicio 1A, literal A. Sabemos que g de x es igual a 2x y la intersección entre g y f,
que cuando, inclusive cuando coloqué el comando, intersección GF, automáticamente me sacó las intersecciones de A, B y C, que me dieron un menos 3, menos 1,73 y menos 3,46, el B me dio menos 0,0, el C me dio 1,73,346. Cuando llamamos las intersecciones, tenemos que fijar los resultados de los mismos. Sabemos que las raíces cuadradas quedaron en un antetramo, ¿sí? Por así decirlo. Antetramo, pues, es como decir el penúltimo tramo. Siempre las raíces cuadradas estuvieron como punto cardinal para poder realizar estas operaciones. Entonces, por eso las intersecciones cuando se hallan allí con estas tres, raíz cuadrada de 3,0, al igual como la raíz de 0, raíz cuadrada de 3. Esas intersecciones nos dan con un término de 2,25. Y esto corresponde, obviamente, a C menos A más B, que corresponde a 4,5. La intersección se ve a medida de que vamos cifrando o vamos aplicando en GeoGebra estas intersecciones. Precisamente por eso las puntualicé A, B y C para poder realizar la constatación de estos ejercicios. De todos modos, ese era lo último, señora tutora. Quise ser muy explícito, agradecerle a usted por su tiempo y dedicación. Muchas gracias. Un feliz día.